soy Valentina. En este video os quiero hablar sobre los lácteos. Es algo que me preguntáis mucho, sobre todo en consulta. Lácteos sí, lácteos no, los lácteos son inflamatorios, son buenos, son malos, lácteos de vaca, lácteos de cabra, ¿qué tenemos que consumir? Creo que es algo que genera mucha confusión y por eso hago este video, porque os quiero aclarar algo. Los lácteos son una fuente muy rica de calcio y de vitamina D, pero no son indispensables, no es la única fuente de estos nutrientes. Por lo tanto, tienen que saber también que los lácteos tienen un gran poder inflamatorio. Ahora os voy a explicar cuáles son las partes más negativas de los lácteos. Los principales problemas que pueden generar los lácteos es, número 1, inflamación crónica por su alta cantidad de caseína A1. Esta caseína está presente sobre todo en los lácteos que provienen de la vaca, no tanto en los de cabra y de oveja, que tienen más beta caseína, por lo tanto esta es menos inflamatoria y se recomiendan más, pero los de la vaca son más altos en alfa caseína 1 y por lo tanto suelen ser proinflamatorios. Es una proteína de gran peso molecular, igual que os nombré el gluten en videos anteriores. Por otro lado, los lácteos pueden tener alteración o interactuar con las hormonas. ¿Por qué? Porque los lácteos pueden transferirnos hormonas, ya que la vaca suele ser un animal muy grande, muy hormonado, con muchos andrógenos. Y son estos andrógenos los que se pasan a nuestro cuerpo y se unen a receptores androgénicos o receptores estrogénicos dentro de nuestro cuerpo, actuando como disruptores endocrinos. Y número 3, es la lactosa. Los lácteos suelen tener lactosa, que es el azúcar de la leche, que la mayoría de nosotros no podemos digerir bien, porque la lactasa, que es aquella enzima que degrada o metaboliza la lactosa, a medida que nos vamos haciendo grandes se va perdiendo, con el paso de los años disminuye. Por lo tanto, es más frecuente que aparezca una intolerancia a la lactosa en personas de mayor edad. Algunos síntomas que nos pueden hacer sospechar una intolerancia a los lácteos es hinchazón abdominal constante, retención de líquido, sensación de inflamación, fatiga crónica, acné o brotes de acné, congestión nasal, rinitis, exceso de alergias, dolores articulares, musculares o dificultad para bajar de peso. Si os fijáis, son los síntomas que también nos indican que existe una inflamación sistémica en nuestro organismo. Es por eso que ante cualquiera de estos síntomas, además de estar en este reto, tienes que seguir trabajando y abordando y viendo qué está pasando en tu organismo. Pero no te preocupes, que para eso estoy yo, estás aquí, vas a hacer este reto, y si aún así no consigues mejorar al 100%, recuerda que siempre tienes la posibilidad de tener una cita individual conmigo o con alguien de mi equipo, que estaremos encantadas de ayudarte de forma personalizada y acompañarte en tu proceso. Ahora diréis, ¿qué alternativas tengo a los lácteos de vaca o a los lácteos de cabra y oveja? Os voy a dejar algunas opciones. Con respecto a las leches vegetales, bebidas vegetales realmente, podéis consumir bebida vegetal de almendra, de nuez, de arroz, de coco. Tener cuidado que las de arroz o las de avena a veces son altas en azúcares. Siempre fijaros que sean sin azúcares añadidos, eso siempre, siempre, siempre. Y luego que sean lo más limpias posibles, es decir, que solamente tengan el fruto seco y agua, a veces un poquito de sal, pero que no tengan demasiados conservantes o goma guar o estabilizantes, que eso lo único que hace es terminar dañando nuestro intestino. Por otro lado, tema yogures, podéis optar por opciones de yogur de coco, yogur de cabra, en algunos casos se tolera bastante bien, o de oveja. Y kéfir, tener en cuenta que el kéfir es un prebiótico, es decir, es un alimento fermentado que sirve para también estabilizar y favorecer a nuestra microbiota intestinal, pero tener cuidado que el kéfir, dependiendo en qué persona, si su microbiota ya está desequilibrada, si hay presencia de disbiosis, puede sentar peor o dar mayor hinchazón abdominal. De lo contrario, el kéfir siempre es una buena opción. Y con respecto a los quesos, podéis optar por quesos veganos, que están hechos por anacardos o por frutos secos, que también son muy buenos. Podéis elegir aquellos de mejor calidad y van a sentar fenomenal a vuestro intestino. Pero para aquellos que no sois intolerantes, os sientan bien los lácteos, creéis que no es un foco muy inflamatorio, aunque probablemente lo sea, podéis hacerlo de forma puntual en algún momento de la semana. Os quiero dar algunos ejemplos y cuál es el mejor. Lácteos fermentados, como por ejemplo el yogur, es uno bueno, pero siempre que no sea light y que sea un yogur de vaca entero. Siempre recordar que tiene que ser natural y sin azúcares.
os va a aportar una gran cantidad de probióticos. Por otro lado, los quesos siempre mejor de cabra o de oveja, y en caso de que consumáis de vaca, que sean quesos curados o semicurados, que tienen más tiempo de fermentación y también van a aportar probióticos buenos, pero a su vez menos lactosa, por lo tanto van a sentar mejor. Y la mantequilla la podéis consumir también o optar por el ghee, que es una manteca más clarificada. El ghee no contiene lactosa, no contiene caseína tampoco y suele ser mucho mejor a nivel digestiva. Por lo tanto, los lácteos sí o no, es un poco, lo dejo en tu decisión. Mi recomendación es que no abuses de los lácteos de vaca, sobre todo si sientes que tienes alguno de los síntomas que te he ido nombrando o notas que no te sientan especialmente bien, retíralos. Si no lo sabes o no lo puedes identificar, mi recomendación es que lo retires durante 30 días de tu alimentación y luego lo reintroduzcas, y ahí te vas a dar cuenta cómo te sientan y cómo responde tu cuerpo ante el consumo de lácteos. De lo contrario, intenta consumir siempre lácteos de cabra o de oveja en la menor dosis posible, los lácteos de vaca, y prioriza bebidas vegetales, quesos veganos u otras opciones y fuentes de calcio como por ejemplo el sésamo, el brócoli, que también te van a aportar la dosis adecuada de calcio necesaria, pero sin tener este efecto tan inflamatorio como los lácteos de vaca.